Hola a todos, en esta presentación vamos a explicar la España del siglo XVIII. En primer lugar, aquí tenemos el testamento en el cual Carlos II, que sabemos que fue el último rey de los Habsburgo, nombra como sucesor al nieto del rey de Francia, quiere decir a Felipe d'Anjou, después conocido como Felipe V. Esto dará lugar a una guerra entre partidarios del archiduque Carlos, que sería la continuación de la Casa de los Habsburgo, frente al candidato de los Borbones, al nieto de eh, Luis XIV, el rey de Francia. Bueno, en contexto, en el siglo XVIII, ¿qué pasa en el mundo? Pues vemos que es el siglo de la Ilustración, las ideas de Montesquieu, de división de poderes, poder legislativo, ejecutivo y judicial separado, ¿vale? Esto es en teoría, frente a la idea del antiguo régimen, en la cual el rey tenía todo el poder. Y también la idea de Rousseau y su establecimiento del contrato social, un contrato social por el cual el, el pueblo admitía una serie de situaciones, una serie de, de gobierno, en este caso un gobierno monárquico, pero con unas condiciones, con un respeto a la libertad individual, a la propiedad privada, a la libertad de pensamiento. Estas ideas fueron aprovechadas por diferentes reyes o emperadores, emperatrices de esta época del siglo XVIII para mejorar sus países. Entonces aplicaron en ciertos países como en Rusia, en Prusia, en Austria, incluso en España, aplicaron esas ideas ilustradas que realmente no socavaban, no rompían las bases del antiguo régimen, pero mejoraban ligeramente las condiciones de vida de las personas, con la creación de manufacturas reales, de fábricas en las cuales se hacían objetos de lujo, mediante la creación de red de carriles o de, o de obras hídricas como pantanos, como canales, que mejoran la capacidad de riego y hacen que la economía mejore ligeramente. Este es un siglo de revoluciones políticas, el siglo donde está la guerra de independencia de los Estados Unidos, que se independizan y proclaman una constitución, y la Revolución Francesa. Y también podemos decir que es un siglo de profunda transformación económica, de revolución agraria y de revolución industrial, aunque esto ya lo veremos en otro tema. Importante, como siempre digo, dominar el eje cronológico es clave para orientarnos, para saber dónde nos situamos. Este siglo XVIII, pues está, está completado con 4 reinados, aunque Carlos IV abarca también parte del siguiente siglo. Tenemos a Felipe V con ese interludio de su hijo Luis I en el 1724. Le sucede su hijo Fernando VI, que está un periodo de tiempo más corto, está 13 años en el poder. Le sigue Carlos II, que también era hijo, perdón, le sigue Carlos III, que también era hijo de Felipe V, el rey, por así decir, ilustrado, ¿no? Se puede decir que aquí tenemos el despotismo ilustrado en la versión española. A Carlos III le sucede su hijo, Carlos IV. Aquí se ve ya como una pérdida de prestigio de España. España se enfrentará a la Francia napoleónica, perdón, a la Francia revolucionaria, pierde, España tiene que admitir, mediante los tratados de San Ildefonso, ser aliado de Francia, pero un aliado de inferioridad de condiciones. Entonces ya nos vemos abocados a ir acompañando a Francia en todas sus guerras contra Inglaterra, con lo que nos ponemos en una situación de desventaja y de prestigio internacional menor. Ahí tenemos otros econológicos, en este caso de bueno, gran parte del siglo XVIII,
y sobre todo de aspectos económicos, perdón, de aspectos de política interior, ¿vale? Aspectos de política interior sería vemos la guerra de sucesión, el Tratado de Utrecht, Pasión de Cataluña, decreto de una planta, con lo cual se uniformiza la ley y la legislación en todo el país. Antes cada reino tenía sus propias cortes, sus propios fueros, los fueros eran las leyes propias. Cuando termina la guerra de sucesión, eso cambia. Ya todos los territorios van a tener, en cierta medida, las leyes de Castilla. En cierta medida porque en Navarra y País Vasco conservan algunos fueros. Como vemos aquí, a mitad del eje están los pactos de familia, esos pactos por los cuales España es aliada de Francia y entramos en diferentes guerras junto con Francia contra otras potencias, contra Austria, contra Prusia, con el que toque en cada situación. Bueno, Fernando VI es un rey cuyo mandato tiene una palabra clave que fue la paz, fue ponerse en paz con diferentes países, sobre todo con Inglaterra, y llevó al país a una política de neutralidad, ¿vale? Neutralidad. Eso mejoró las condiciones del país. Carlos III es el rey reformista por antonomasia, y ya se sucedería su hijo Carlos IV. Bueno, esto ya lo hemos abordado en otras clases. La guerra de sucesión española, lo repetimos otra vez, dos bandos enfrentados para ocupar el trono de España, que eran el archiduque Carlos de Austria, ¿vale? De los Habsburgo, que era continuador de la casa que había antes en España, la casa real que había en España, que era de los Habsburgo, la casa de Carlos I, Felipe II, Felipe III, Felipe IV y Carlos II, pues el archiduque Carlos, defensor de la casa de Austria, y el candidato Felipe Anjou, de los Borbones. Eso tendremos una guerra a nivel europeo, diferentes batallas en Fleurus, batallas también en la zona austriaca, pero lo que más nos interesa son los acontecimientos desarrollados en la península ibérica. Ahí finalmente se imponen las tropas de los Borbones, pero debido al juego político internacional, los países que apoyaban, como Gran Bretaña, como Provincias Unidas, ¿no?, que es Holanda, países que apoyaban al archiduque Carlos, una vez que el archiduque Carlos es nombrado emperador de Austria, pues esas potencias se echan para atrás y dicen, no vamos a admitir que ahora el emperador de Austria a su vez sea rey de España. Retiran su apoyo y se llega a ese acuerdo mediante la paz de Utrecht, por la cual la monarquía española de los Borbones, la monarquía española en nombre de Felipe V, no podría unirse a Francia. Claro, evidentemente, esta cláusula es para advertir de que no se unan. Si se uniesen, pues entonces todas las potencias, Gran Bretaña, Holanda, Prusia, los demás países, pues intervendrían para que eso no sucediese. Siempre las cláusulas son para evitar como disuasoria. Bueno, son diferentes láminas que vamos a ver, ¿no? De batalla, como esta batalla que se desarrolló en Centro Europa, en Austria. Aquí tenemos este cuadro que representa la toma de Gibraltar por los ingleses. Así que desde esa época Gibraltar es española, Gibraltar es inglesa. También la toma de Menorca por los ingleses, la flota anglo-holandesa. Y este es un mapa de cómo evolucionó las batallas, las operaciones militares en nuestro territorio. Por líneas rojas vemos las ofensivas imperiales de los que eran partidarios de archiduque Carlos, de los Habsburgo, y con líneas en azul serían la ofensiva francesa de los Borbones. Esta guerra tuvo un vaivén
durante cierto tiempo fue ganando la Casa de Austria, el archiduque Carlos. Hay una contraofensiva borbónica. Los, los partidarios del archiduque Carlos vuelven a ganar, hasta que finalmente en las batallas de Villaviciosa y Brihuega, en diciembre de 1910, militarmente la balanza se decanta a favor de los Borbones. Es unido a la situación internacional, a que el archiduque Carlos es nombrado emperador de Austria, hace que las hostilidades ya se atenúen y se llega a una situación de statu quo en el cual el archiduque Carlos no iba a obtener también España, porque Holanda, Inglaterra se oponían a ello. Así que llegan a un acuerdo mediante el Tratado de Utrecht. Este es el cuadro de la batalla de Almansa, una victoria importante de los Borbones, y la gran victoria de Villaviciosa. Aquí vemos a Felipe V y el duque de Vendôme. El 11 de septiembre de 1714, que fue cuando el duque de Berwick toma Barcelona en nombre de Felipe V. Y a su vez clausura la Generalitat. Ese día celebrado por los catalanes como el día de la Diada, es la Diada catalana. Bueno, esto es el mapa, este mapa es importantísimo reconocerlo, ¿vale? En verde son las pérdidas territoriales de España, ¿en beneficio de quién? De Austria. En naranja, marrón, son las pérdidas de España en beneficio de la Casa de Saboya, que es un reino que está en el norte de Italia. Bueno, Italia en aquella época no existía como reino, pero geográficamente lo situamos ahí, entre Italia y Francia. Entonces Sicilia fue para Saboya. Gran Bretaña, ¿qué se lleva? Bueno, retiene Gibraltar y Menorca, que las tomó la guerra, y a su vez tiene beneficio en el comercio de esclavos y también en el navío de permiso, que es un barco, entre comillas, un barco para las Américas, un barco para poder negociar con territorios españoles en las Américas, pero realmente era como permitir, en cierto grado, permitir el comercio de nuestras colonias, las colonias españolas, con los británicos. A su vez, aunque no aparezca en el mapa, España pierde la colonia de Sacramento, un territorio que está entre Brasil y Uruguay. Bueno, en cuanto al reinado de Felipe V, pues vamos a ver primero la política exterior y la interior. En cuanto a la política exterior, ese Tratado de Utrecht en 1713, ¿qué supone? Supone un desprestigio para España, pérdidas territoriales. España pasa a ser una potencia de segundo orden. Esas pérdidas territoriales van a Austria, van a Saboya, se territorios a Inglaterra, como ya hemos comentado antes. Entonces hay una idea de querer conseguir tronos o recuperar territorios para la corona española. Lo de recuperar tronos para la segunda mujer de Felipe V, que es Isabel de Farnesio. Isabel de Farnesio quiere que sus hijos, ella es italiana y quiere que sus hijos tengan tronos, quieren que tengan poder en diferentes ciudades-estado italianas, como Toscana, como Parma, como Guastalba. En política interior, pues tenemos los decretos de nueva planta. Estos decretos suponen una uniformización territorial de la legislación en España. Antes, en la época de los Habsburgo, tanto Aragón como Cataluña como Valencia tenían sus leyes propias, sus cortes propias. Como esos territorios habían apoyado al archiduque Carlos en la guerra de sucesión española, entonces Felipe V, ¿qué hace? Le quita los fueros. Entonces solo seguirán los fueros de los navarros y de los vascos que sí apoyaron a Felipe V. Así que de esta forma se produce una centralización administrativa. Y esto permite implantar el absolutismo monárquico. Este cuadro lo que se ve es la idea de reformismo político de los Borbones. ¿Vale? Se crean cargos como los secretarios de Estado, que serán como los ministros hoy en día, las figuras más importantes de cada área.
Hay una reforma, una gran reforma en el gobierno y en la administración para hacerla más efectiva. En, en las Américas tenemos que los virreinatos son sustituidos por provincias, que se establece un capitán general y un intendente. Seguirán en las Américas el nombre de virreinatos, pero se pone una jurisdicción inferior por debajo. Y a nivel español, pues también se establece a nivel español, a nivel de la península ibérica, también se establece la figura de los capitanes generales y de los intendentes. Serían las figuras más importantes de cada provincia, cada territorio. Tenemos una reforma militar, hay un nuevo sistema de reclutamiento, las levas son los reclutamientos de soldados, se crea la Guardia Real y también hay un fomento de la Armada. Y tenemos, como ya antes se ha comentado, una centralización política mediante los decretos de nueva planta. Se imponen las leyes y los cargos castellanos. Y se suprimen los fueros y las instituciones de los reinos orientales, de Aragón, de Mallorca, de Cataluña y de Valencia. Este siglo XVIII también se caracteriza por los acuerdos con el Vaticano. Esos acuerdos con el Vaticano se van a dar durante ciertos periodos entre el Reino de España y la Santa Sede y el Vaticano. Habrá un concordato con la Santa Sede en esta fecha, a mitad del siglo XVIII. También habrá otro en el siglo XIX y también en el siglo XX, en el 1953, Franco llega a hacer otro concordato con el Vaticano, con la Santa Sede. Se da la expulsión de los jesuitas, que se oponían a ciertas medidas regeneradoras del país, además de unos tumultos que ocurrieron en la ciudad de Madrid. Y se crea también una reforma militar. Los tercios serán cambiados, serán sustituidos por regimientos militares, copiando el modelo francés. Habrá un reclutamiento triple, pues por voluntarios extranjeros que se querían alistar, por levas obligatorias de vagos y maleantes y también por las quintas. Las quintas es la reclutación normal. Seguramente vuestros padres fueron a la mili y fueron por la quinta. Cuando cumplen los 18 años tienen que ir a la mili. Eso ya lo quitaron en España, pero que era el sistema normal de reclutamiento para un ejército. También se crea la Guardia Real y se hace una política de fomento de la Armada con la construcción de barcos de guerra y de astilleros. Los astilleros son las fábricas donde se arreglan los barcos, o los lugares donde se arreglan los barcos. Bueno, este es el cuadro de la política exterior de Felipe V, que vienen cosas parecidas a las que antes hemos comentado, pero vamos a centrarnos en las alianzas con Francia que se dieron ya en el primer tercio del siglo XVIII, que fueron los pactos de familia. Estos pactos de familia siempre estaban en relación con una situación de guerra a nivel europeo. El primer pacto de familia fue por una cuestión sucesoria en Polonia, el segundo por una guerra también, una cuestión sucesoria en Austria, y el tercero fue por la Guerra de los 7 Años, que se produjo en el continente americano, lo que era la parte anglosajona. Ahí estaban también los franceses, y fue una guerra entre los franceses y los ingleses, por allá por la zona de Canadá, de Estados Unidos, de lo que hoy es Estados Unidos. Y también la Guerra de Independencia, en la cual Francia y España apoyan a los colonos que querían independizarse de Inglaterra. Siempre el enemigo de tu enemigo es tu amigo. Por desgracia, pese a varios intentos, no se recupera Gibraltar. Bueno, ya más adelante, ya a finales del siglo XVIII,
tenemos el pacto de San Ildefonso, después de perder, después de ser derrotado frente a los revolucionarios franceses. Y ya nos ponemos otra vez como aliados de Francia. Bueno, el segundo reinado que tenemos en este siglo XVIII, el reinado de Fernando VII. Un rey que estuvo pocos años gobernando, pocos años reinando, pero la principal idea era neutralidad, ¿vale? Neutralidad en las relaciones internacionales. Llega a paz, llega a crear una paz con Inglaterra, mediante la cual consigue estabilidad para el interior, paz en el exterior y estabilidad en el interior. Hay también un programa reformista, reformas centradas en aspectos económicos, se crea el catastro para Castilla. El catastro es la recopilación de datos de población. Con eso, ¿qué se conseguía? No solo saber cuánta gente vivía en cada municipio, ese es el objetivo que tenía era fiscal. Mientras mejor se tenga controlada la gente, se sepa dónde vive, pues se podrán recaudar los impuestos de una forma más clara y más eficaz. Y también son los inicios de lo que hoy es correos, del servicio postal. En cuanto a la cultura, hay una potenciación de la enseñanza, de la ciencia, se crean academias, se desarrollan, se construyen diferentes museos en España y observatorios astronómicos. En fin, son ideas del despotismo ilustrado. Aquí tenemos varias figuras de la Ilustración española: el conde de Floridablanca, Jovellano, conde de Aranda, Cabarrús, Palo de Olavide, Campomanes, que llegaron a ostentar cargos en la monarquía de los Borbones, cargos durante el reinado de tanto de Fernando VI como de Carlos III y de Carlos IV. Es un texto de Olavide que habla de ese cambio en la agricultura, de esa potenciación de la producción, aumentar la productividad, y todo ello vinculado a una cierta reforma agraria. Aquí lo dejo para que lo podáis leer con tranquilidad. En aspecto económico, pues en la agricultura tenemos una economía basada en el sector primario, en el campo. Estos son aspectos que ya hemos comentado en clase, pero lo dejo para que lo miréis con más tranquilidad. Hay ciertas reformas mediante innovaciones tecnológicas, mediante la creación de pantanos, de canales, se implantan nuevos cultivos, hay una idea de una reforma agraria, pero esta reforma agraria simplemente se basa en las colonizaciones, se basa en la creación de nuevos pueblos, que la mayoría serán poblados por, por alemanes, austriacos de confesión católica, ¿vale? Mayoritariamente, para no alterar la uniformidad religiosa de España, y la creación de esos núcleos de población hace que se ponga en cultivo más tierra. Se pone en cultivo más tierra, aumenta la producción. En caso de carestía, pues la, la situación será menos grave. Porque si hay más tierra en producción, si hay más tierra en cultivo, pues habrá más trigo, más cereales, ya lo que se siembre. En cuanto a la industria, sigue el sistema de producción gremial basado en las familias, los gremios. Los productos están muy controlados. Hay una estandarización de los productos que no permiten innovación. Se crean las manufacturas reales, esas manufacturas reales que hacían productos de lujo, pero esos productos de lujo tenían poco beneficio, porque solo iban para una minoría de la población, entonces no tenían gran demanda. Hay una escasa iniciativa privada en ciertos núcleos de Cataluña con el sector textil, con la ropa, y
ya empieza a despuntar la siderurgia vasca, ¿vale? La siderurgia es la transformación del mineral en metal. Hay intentos de reforma, pero esos intentos de reforma no van a buen puerto. Se decreta el libre comercio con América, mediante el cual diferentes poblaciones, diferentes puertos españoles, en total 13, pueden comerciar con América. Antes solo podía comerciar o Sevilla o Cádiz, que era quien ostentaba la titularidad con el comercio, del comercio con América. Durante el siglo XVIII se da cierta liberalización, se permite que diferentes puertos puedan comerciar alguna vez con unas colonias americanas, pero esto ya se implanta y se establece como con libertad total para otros puertos en estas fechas, ¿vale? En 1778. En cuanto al comercio, tenemos un problema que es la escasa demanda interna. La demanda interna es lo que se pide desde dentro. ¿Por qué escasa demanda interna? Porque hay una gran cantidad de población campesina, que vive, hablando de forma un poco coloquial, vive con lo justo. Entonces, si vives con lo justo, no te sobra dinero para comprar otros productos. Como tú no puedes comprar otros productos, no incentiva la creación de esas fábricas, de esas nuevas manufacturas que puedan completar esa demanda, ¿vale? Es un tema de demanda interna, demanda externa, ¿vale? La demanda interna en España era bastante baja. Esta demanda interna no se aumentará hasta cuándo, porque ahora está, hasta que el poder adquisitivo de la gente no sea más alto. Cuando las condiciones de vida de gran parte de la población sean mucho mejores, esa gente tendrá más dinero, más capacidad de comprar, entonces la economía circulará, la economía se activará. Esto es uno de los grandes problemas de España, que no se soluciona hasta principios del siglo XX. Hay una dificultad para abrirse a los mercados, ¿vale? Una economía poco competitiva, y tenemos un déficit crónico de la balanza comercial. ¿Qué quiere decir? La balanza comercial es negativa. La balanza comercial es la relación de lo que se compra, lo que se importa del exterior y lo que se exporta. Y España importaba cosas por más valor que exportaba. Así que la balanza comercial era negativa. Aquí tenemos imágenes de manufacturas reales, fábrica de cristales, fábrica de tapices, pero como vemos, tuvieron pocos beneficios. Bueno, como característica principal del reinado de Carlos III, ¿vale? Bueno, lo que hemos comentado antes, todo esto que hemos dicho antes, son aspectos económicos de la agricultura, de la industria, que afectan a todo el siglo XVIII. ¿Vale? Que quede claro que afecta a todo el siglo XVIII. Ahora, si entramos en aspectos concretos del reinado de Carlos III. Pues Carlos III, como ya antes hemos comentado, era el rey ilustrado, el rey que implantó ese despotismo ilustrado en España. Se hacen mejoras urbanísticas en Madrid, la repoblación en Sierra Morena, en esos pueblos de la Carolina, la Carlota, la Luisiana, donde población alemana y católica se implanta allí para poner en cultivo esas tierras. Se crea el primer Banco de España, se hace estadísticas demográficas ¿con qué? Con el catastro de Ensenada. Ese cadastro hace que se sepa en cada población cuántos vecinos, cuántas personas viven, y de esa forma se puede recaudar impuestos más fácilmente. Y también tenemos una dinamización de la economía, de las artes, de la ciencia, ¿vale? Pero esto, como siempre, las mejoras afectan sobre todo a los que están más arriba en la capa, más arriba en la pirámide social. Los que están más abajo, estas reformas las ven levemente. En cuanto a política exterior, pues España abandona la neutralidad, esa neutralidad que estableció Fernando VI, y esto conlleva más gastos y más endeudamiento. ¿Vale? El endeudamiento es tener que pedir prestado dinero al exterior y después habrá que pagarlo. Esta es la red de carreteras
bueno, la red de carriles de Carlos III, como vemos, tiene forma radial, desde el centro hasta el exterior. Este tipo de red radial, ¿vale? Radios, como los radios de una bicicleta, será copiado por el sistema de ferrocarriles, siempre con la idea de comunicar bien Madrid con el exterior. Eso supone un lastre para el desarrollo y la integración territorial. Bueno, este es un texto de promoción de la ciencia de Carlos III, que aquí lo dejo para que lo podáis leer, ¿vale? Ese un vistacillo. Bueno, esto es política regalista. La política regalista es la política de la monarquía con el clero. Entonces, esta política realista se basa en que el rey tiene cierta capacidad para la decisión de los nombramientos de obispos y los nombramientos de cardenales. A los jesuitas, a la Compañía de Jesús, se les echa de España, son expulsados, porque fueron acusados de haber incitado el motín de Esquilache, unas revueltas gravísimas que hubo en Madrid en el 1766. Bueno, reforma de la administración, ¿vale? Se crea el cargo de los secretarios, el Consejo de Estado, que es la reunión de todos los secretarios, de todo lo que son los ministros. Hoy el Consejo de Estado pues es el Consejo de Ministros. El Consejo de Ministros que se reúne ahora en España todos los martes. Ese Consejo de Ministros, en ese Consejo de Ministros se reúnen los ministros, como su nombre indica. En el Consejo de Estado de este siglo XVIII se reunían los secretarios. Entonces los secretarios eran los responsables de cada área, ¿vale? Los secretarios son como los ministros hoy en día. Hay una reforma de la administración local que incluye cierta participación popular mediante dos cargos municipales, el síndico personero y el diputado del común. Tenemos reformas urbanas, todo esto también relacionado con la idea ilustrada, la idea de hacer las ciudades más habitables, mejores, para beneficiar a un poco más de población. Se prohíben animales por las calles, que tienen que estar en sus corrales. Las calles fueron adoquinadas, se le pone un suelo, una suelería. ¿Para qué? Para evitar barro y para evitar eso, enfermedades, insectos. Se instala alumbrado público, pero con lámparas de aceite. Pero ya con la electricidad será ya a finales del siglo XIX. Todas estas mejoras embellecen las ciudades y las hacen mejores, las hacen más habitables. En cuanto a política exterior, pues tenemos la firma del tercer pacto de familia con Francia, ¿vale? Francia era nuestro aliado, o nosotros éramos aliados de Francia. Con ese pacto de familia nos involucramos en la guerra de los 7 años, una guerra que enfrentó a Francia e Inglaterra en Norteamérica, los territorios del actual Canadá y de Estados Unidos. Y también en la guerra de independencia de las 13 colonias americanas, en la cual España y Francia ayudan a estos colonos americanos que quieren independizarse de Inglaterra. Bueno, está bien recordar, estas son cosas que se ven en segundo de eso, pero bueno, siempre está bien recordarlo, ¿no? Podéis ver en esta diapositiva los territorios españoles en las Américas. A principio, bueno, durante el siglo XVI se crearon dos virreinatos. En color verde, el virreinato de Nueva España, eran territorios españoles, pero que estaban administrados por un virrey. El virrey era el representante del rey en ese sitio. Y vemos aquí los territorios de Nueva España. Y al sur tenemos el virreinato del Perú. Esto cambia en el siglo XVIII y se crean otros virreinatos. ¿Para qué? Se crean esos virreinatos para acercar la administración a más lugares. Y se crea, por tanto, el de Nueva Granada, que sería hoy lo que es Panamá, Venezuela, ¿vale? Ecuador. Ese sería el virreinato
de Nueva Granada, y se crea el Virreinato de La Plata, lo que hoy es Argentina y Chile, y también parte de Uruguay. Ya para terminar, reinado de Carlos IV, que está a caballo entre el siglo XVIII y el siglo XIX, pues estuvo lastrado por el impacto de la Revolución Francesa. Eso agudizó una crisis en la monarquía. ¿Por qué? Porque los reyes franceses, Luis XVI, era familiar de Carlos IV. Entonces, cuando ajustician, cuando guillotinan a María Antonieta y a Luis XVI, pues diferentes monarquías europeas y sobre todo la española, porque eran familias, atacan a los revolucionarios franceses y se desarrolla la guerra de la Convención. En esa guerra España sale perdiendo. Así que todo eso contribuyó a hacer un freno, supuso un freno en la política que llevó Carlos III de mejoras del país. Siempre cuando hay una guerra hay que aumentar los gastos, hay que comprar más armas, hay que vestir a los soldados, municiones. Así que supuso un gran lastre. En política interior, pues se paralizan las reformas, esa reforma del despotismo ilustrado, y se cierra la frontera. ¿Por qué se cierra la frontera? Para evitar el contagio, entre comillas, el contagio de ideas revolucionarias que venían de Francia. Se prohíben también pasquines, papeles, libros que se producían en Francia. Esos libros no podían pasar. Cuando iba una carroza cruzando la frontera, la inspeccionaban y se tenía algún libelo, algún libro, algún documento sospechoso de revolucionario, directamente lo quemaban y sancionaban a la persona que lo portase. Bueno, en política interior tenemos la figura de Godoy, que era un duende de palacio, entre comillas, un duende de palacio, una persona, un advenedizo, una persona que llega desde abajo, llega a altas cotas de poder, tenía mucha amistad con la mujer del rey, de Carlos IV, y supone la persona de referencia para las políticas. Termina siendo la figura más importante de la política española en finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX. Política exterior, tenemos las guerras con Francia, guerras de la Convención. En esas guerras España sale perdiendo. ¿Por qué? Porque los franceses, los revolucionarios franceses, ocupan territorios en el País Vasco, en Cataluña. ¿Y qué hacemos? Firmamos los tratados de San Ildefonso, mediante los cuales los franceses retroceden, se van a sus fronteras antiguas, pero tenemos que darle la isla, parte de la isla de Santo Domingo, le damos Haití a los franceses. Así que esa firma, perdón, esa firma del Tratado de San Ildefonso hace que España otra vez vuelva a ser aliada de Francia y enemiga de Inglaterra. Siempre España estará pivotando entre eso, alianza con Francia o alianza con Inglaterra. Si eres aliado de Francia, enemiga de Inglaterra y viceversa. Así que nuestra política exterior queda subordinada a los intereses de Francia. Tenemos desastres militares, desastres navales como Cabo de San Vicente y Trafalgar. Fueron dos derrotas de la Armada Española, de los barcos españoles. Las consecuencias: pérdida demográfica, baja la población, reducción del tráfico comercial, porque los ingleses controlan los mares. Al controlar los mares, ese comercio con América se dificulta. Vienen menos mercancías, porque son apresadas por corsarios o piratas ingleses, y supone una reducción de los ingresos. Entonces se agrava el endeudamiento de la monarquía. ¿Y por qué endeudamiento? Porque el Estado, el país, para pagar diferentes aspectos, pagar sobre todo, en aquella época sobre todo los gastos eran militares, para hacer frente a esos gastos tiene que pedir dinero prestado, tiene que pedir a prestamistas tanto de España, pero sobre todo prestamistas extranjeros, prestamistas holandeses o italianos. Esos préstamos, que suponen endeudamiento, esos préstamos hacen que España tenga que deber ese dinero y darlo más tarde. Cuando el Estado carece de dinero, pues otra forma, aparte de endeudarse, otra forma es que aumentar la presión fiscal, cobrar a la gente más por los impuestos, subir los impuestos o crear impuestos nuevos. Así que eso repercute negativamente en el desarrollo económico
y en la situación verdadera de la población. Este reinado de Carlos IV, en este reinado de Carlos IV se comienza el proceso de desamortización. Esto es algo que veremos en otro tema. La desamortización es la, la usurpación de diferentes tierras que son o de la nobleza o del clero y la posterior puesta en subasta. Está puesta en subasta, pues hay ciertos compradores, ciertas personas que compran esas tierras y el Estado pilla dinero. Así que lo que se hace eso es expropiar diferentes territorios, sobre todo de organizaciones eclesiásticas, a las cuales se les da una parte de esos beneficios, pero sobre todo el Estado es el que consigue ahí recaudar dinero. Esa recaudación será mínima y apenas podrá paliar todos los gastos a los que tiene que enfrentarse. Bueno, aquí en este cuadro lo que vemos son datos de Alaurín el Grande, ¿vale? De las tierras que había de Alaurín, tierras de secano, tierras de sierra, que es lo que había más, solo pastos. Si solo es pasto, tierras para pasto, hace que la actividad ganadera pueda ser propicia. Si no hay pastos, no hay pastos para los animales, entonces para vacas, para cabras, para ovejas, es imposible que haya ganadería. En esta época había más tierra de pastos que de secano. Secano para trigo, para olivo, para vid. Bueno, tierra para sembrar, tierra para frutales, para viñas, también había muchas. Zona de higueras, de matorrales, montes de bellotas, ¿vale? Olivares también aquí tenemos. En fin, he puesto este cuadro porque me resulta curioso, ¿no? Que sepamos también cómo el sitio donde estamos trabajando, estamos dando clases, estamos estudiando, tengamos alguna información más. La propiedad secular o propiedad de la iglesia. Vemos que la iglesia tenía un 28% de la tierra de Alaurín. La ganadería, las cabezas de ganado, ¿de quién eran? Pues un 24%, cerca de una cuarta parte eran cabezas de ganado de la iglesia. En total de tierra, la propiedad del común, que era decir, propiedad de Estado, propiedad municipal, era cerca de la mitad. Esto lo veremos ya en el tema del siglo XVIII, del siglo XIX en España, ¿vale? El siglo XIX en España, en las desamortizaciones. Veremos cómo todas estas tierras de propiedad del común serán expropiadas a mitad del siglo XIX, con la desamortización de Madoz, en el 1855. Esas propiedades del común pues serán vendidas y serán puestas en explotación por las personas que hayan comprado esas tierras. Con lo cual, ¿quién se ha perjudicado? El campesino, el pequeño campesino, el jornalero, que podía hacer uso de esas tierras del común. ¿Para qué? Para leña, para pasto, para incluso poder sembrar algo. ¿Vale? Eso ya es algo que veremos. Siempre es importante relacionar los contenidos. Y ya por último aspecto tenemos las colmenas para la miel, ¿no? Como bien sabéis, que también la iglesia tenía una proporción de ellas, un 5% de las colmenas eran de la iglesia. Y aquí os junto unos enlaces de tanto de Historia de Aurín, que es el tercero, el de abajo, como estos dos vídeos de YouTube, que también lo colgaré en Classroom. Son vídeos de reconstrucciones de la Málaga de finales del siglo XVIII, para que veáis cómo era Málaga, cómo era ligeramente la vida.